Y bueno, entonces, eh, aquí en la justificación, lo que vas a empezar a Ajá, escribir es cómo está el embarazo adolescente en México. ajá, ok. Tienes varios archivos en el portal Digitalmex, Ajá, que es donde he publicado, ajá, sus columnas traen datos, ¿no? para que, exacto, trae datos Ujú, y tú los cuentas. ok, Cómo está el país sobre embarazo. ok. Ojo, bueno, ya veremos ahorita. Luego, también tienes datos en el Estado de México, Ajá, porque además ya están ahí, ya tengo procesados datos con base en INEGI. ok. Estos son datos oficiales, más allá de que sea una columna, Ajá, ¿sale? Y sí. luego, ya ahí vas a contar el embarazo adolescente, pero tiene dos dimensiones. Voy a trazarlo aquí y ahorita le tomo fotos. Ok. Déjame tomar unas hojas. Tiene dos dimensiones para que los puedas separar aquí comentándolos. Ajá, Después va a ir aquí en embarazo adolescente, aquí, en tu capítulo de marco teórico, ya ajá, entraremos a explicar con más detalle qué significa o cómo se está entendiendo el embarazo adolescente. Pero ok. primero voy a trazarlo y este esquema es para que abordes los datos a nivel en el ámbito nacional del Estado de México y del CONALEP, sabiendo que vas a explicar aquí, en embarazo adolescente, vas a explicar Ajá, el concepto teóricamente. ok. Con esa concepción teórica, entonces, los datos los manejas con cuidado acá en el ámbito nacional, Estado de México y CONALEP. Ok. ¿Sí? Ahí va, entonces. Vamos a ver. Lo voy a trazar más general y rápido porque ya lo habíamos trabajado en una sesión en mi cubículo. Sí, tengo las hojas donde me anotó eso. Ok, nada más quiero clarificar. Una cuestión es el embarazo en tanto ocurrencia en términos de el proceso de fecundación Ajá, y el otro en términos de natalidad específica de 10 a 19. Y lo mismo aquí en el grupo etario de 10 a 19. En medio de esto, de la ocurrencia del proceso de fecundación y la natalidad, en medio de esto puede ocurrir o no la interrupción. ajá, ¿Ah? sí, Entonces, del embarazo, en tanto proceso de fecundación de chin, ya, ¿no? ajá, Ya caigo en cuenta mediante algunas estrategias para averiguar más la sintomatología propia de la chica, caigo en cuenta que efectivamente se está presentando en mí un embarazo. Ahora, ajá, aquí hay un proceso muy complejo de toma de decisión que me puede llevar a la interrupción. ajá.
¿no? Entonces, aquí ocurre Sí. cierto proceso que ahorita vemos que las investigaciones, puede haber muchas que nos están contando este proceso desde averiguo, sé, si no, continúo o no. Y luego, otra manera de saber qué pasa con este fenómeno del embarazo adolescente es a través de la natalidad específica que va de 10 a 19. Ok. Este es lo que te va a permitir manejar con cuidado las cifras de embarazo, porque en muchas ocasiones lo averiguamos, en realidad estamos estudiando el embarazo a partir de la natalidad, Ajá. ¿no? O sea, de las madres ya adolescentes, entonces pues, se embarazaron, Ajá. pero no lo estamos estudiando desde este proceso, pasando por aquí hasta acá. Ajá. Más, esta es la interrupción legal, pero Legal. también está como parte del proceso, también está Interrupción clandestina. el aborto clandestino, del que solamente tenemos aproximaciones, puesto, puesto que al ser clandestino y No al se solo tiene más aprobarse en la certeza. Ciudad de México y recientemente en Oaxaca, pero todavía no comienza a operar, entonces no averiguaremos fácilmente qué pasó con el embarazo, sino entenderemos que se va por aquí atrás. Es posible que algunas investigaciones que localices nos cuenten esto, que se fue por Ok. acá o se fue por acá. Ok. Bueno, este esquema es lo que, más allá de que todavía no se escriba con claridad el marco teórico sobre Ajá. embarazo adolescente, más allá de eso, hay que tener claro para que tú lo estés manejando estos datos a nivel nacional, Estado de México y CONALEP, en términos de lo que significa, ¿no? Tus cifras. ¿Qué cifras estás conociendo? El embarazo a partir de la natalidad, Ajá. el embarazo a partir de las investigaciones que han reportado sobre el proceso, los riesgos, etcétera, o estás conociendo el embarazo por la vía de la interrupción legal o por la vía del aborto clandestino. Ajá. ¿Ok? Entonces, para que aquí en la justificación quede clarito cómo manejas las cifras. Ya acá escribirás esta parte que acabamos de comentar. ¿Está? Ahora. Y ahí va. Esquema. Sesión. Primero de mayo. Ahí va. Ahí lo tienes ya en el WhatsApp. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora, luego, ya irás delimitando objetivo general y específico y ya se irá delimitando el asunto del problema. Pero primero, Ok. tú tienes que tener datos de dónde Ajá. apoyarte sobre lo que estás hablando. Ok. Ahora,
te propongo que trabajemos aquí en este tema. Embarazo adolescente. ¿Qué es? Ajá. Ahí hay algunas cosas escritas en las columnas. Ajá. Y ahorita te comparto unas láminas de en PowerPoint donde explico más a detalle esto. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que te va a ir abonando a embarazo adolescente. Tengo una parte de eso de embarazo adolescente que ya había sacado de la OMS. Bueno, ya había hecho mi propia definición con lo que había leído de la OMS. La primera parte que tengo del marco teórico. Entonces, si después te lo comparto. Sí, entonces ahí, de una vez. Ok. Sí, ahora, hay una serie, ahora hay que dividir aquí. Hay una serie de por ahí ahora podemos dejarlo así como factores. Ajá. No, pues nomás que me has quitado el documento. Sí, a ver. Espérame. Listo. Sí, ese es el que necesita. Sí. Ok. Aquí lo que quiero es que agreguemos, a ver, primero factores de riesgo. Ajá. Factores En el marco de, teórico. sí. No, Ok. aquí estamos en embarazo adolescente. Ok. Abajo, yo Ajá. digo que embarazo adolescente lo pongas a tu izquierda. Este, embarazo adolescente, hazlo un poco hacia la izquierda para que le abramos Ajá. subtítulos a ese tema. Así está bien, un Un poco poco más. más a tu Ahí. izquierda. Ahí. Ok. Bueno, no tanto. Quiero decir, es un subtítulo del marco teórico. Ok. Y luego abajo de embarazo adolescente entrarán factores de riesgo desde el ámbito biomédico. Entonces, todo lo que tengas de la OMS, de la OPS, de investigaciones desde el campo biomédico, ahí va, Ok. ¿no? Que si Sí. preeclampsia, que si falta de desarrollo psicológico, espérame, biopsicológico mejor, biopsicológico, ¿Sí? así, Ok. ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que tengas de investigaciones sobre por qué es un riesgo Ok. en términos biomédicos y psicológicos, que si la maduración, etcétera, nada más sepáralos. Por un lado, lo biomédico, estrictamente, y por otro lado, lo psicológico. Ok. ¿Sí? Le voy a poner aquí. Sí. Ok. Luego, factores socioculturales, factores sociales y educativos. Ya lo psicológico está arriba. Sociales y educativos. Después de biopsicológico, los sociales y educativos. Sí. Ok. Luego, en factores socioculturales, hay que agregar aquí
pon entre paréntesis para que destaques algunas cuestiones de el papel de la familia. ¿En socioculturales? Sí, Ok. o sea, ahí los cuentas. El papel de la familia, o sea, porque hay una serie de reacciones sobre ello, ¿no? Que si las Ajá. sacan de la escuela, que si las despiden del seno familiar, que si se casan, etcétera, ¿no? Papel de la familia y también las reacciones de los de reacciones masculinas o del masculino. Listo. Y en los factores socioculturales comentas qué, qué pasa con las necesidades o posibilidades que tiene o no de tener empleo. Ok. O sea, hay que pensar en todos esos casos donde las chicas se van del sistema familiar y se tienen que poner a trabajar, pero qué tipo de salarios pueden obtener a esa edad con baja capacidad laboral por falta de capacitación para el trabajo o habilidades y además en condiciones de vulnerabilidad biomédica, Ajá. ¿no? Entonces, cómo le hacen ante ello, no? Ok. Y en los socioculturales, bueno, perdón, y en los factores del ámbito médico, aquí agrega la importancia del acceso a los servicios de salud y los riesgos de no tener servicios de salud pública. Listo. ¿Sí? Ahora, vámonos hacia arriba en la justificación. Arriba de enseguida de la situación nacional, Ajá. como parte de la justificación, aquí va a entrar ENAPEA. Ok. Has bajado ya, tienes el documento, ¿no? Sí, tengo el archivo de NAPEA. De ENAPEA y Ajá. revisa los informes anuales Ok. y explica ante esta situación nacional del embarazo adolescente, donde aparecemos como uno de los países dentro de la OCDE, como el primer lugar en 2014 por la tasa de natalidad específica, ¿no? Es lo que nos hace aparecer y que se haga esta estrategia nacional, precisamente porque ante el problema se genera una política pública. Ajá. Y en la situación del Estado de México, después de que cuentes los datos que se reconocen en el Estado de México por la tasa de natalidad específica, entonces entras a comentar GPA, los GPA, y revisas los informes. Y cerramos la justificación después del sistema CONALEP, aquí, Ajá. aparte, que es muy importante que desde la entrada la tesis, en tu tesis se aprecie. Entonces, campañas, después de situación del CONALEP, abajo es otro subtítulo, campañas y acciones, campañas, programas y acciones, campañas, programas y acciones para la prevención y reducción del embarazo adolescente.
Y entonces ahí cuentas las campañas que se han puesto en marcha, que se pusieron en marcha desde, por lo menos, desde 2015. Ok. Pero, pues tendrás que ver si hay campañas años anteriores al 2014, que fue cuando aparecimos en el mapa de la OCDE. Yo creo que hay una, me parece que una parte, googleale ahí en YouTube, en Internet en general, en los motores de búsqueda, porque yo creo que debe haber, como parte de la campaña, recuerdo un spot que decía algo así como, Ulana y yo nos queremos mucho, pero hemos decidido esperarnos. Ajá. Que no sé si estaba tocando el asunto de específicamente de la prevención del embarazo adolescente. Ajá. Pero bueno, por ahí. Luego, Ok. acá en adolescencia, yo prefiero que digas adolescencias. En el marco teórico, Sí, aquí. sí, Ok. adolescencias, porque pues no es lo mismo la adolescencia en indígenas, ¿no? La adolescencia de las personas con escolaridad que sin escolaridad, las adolescencias que viven las personas de clase social alta, media, media alta y baja. No son las Ok. mismas adolescencias en pobreza que, digamos, sin carencias. En ese sentido, ¿no? ¿Qué esperamos, por lo tanto, del periodo de la adolescencia? Que quizá, repensándole, arranquemos con la etapa, adolescencia, arriba como primer punto. Ok. Exacto. La adolescencia, la adolescencia como etapa de vida. Entonces, aquí la idea es que dediquemos unos 2 o 3 hojas a decir qué es la adolescencia como etapa de vida, qué se espera hoy en el siglo XXI, desde por lo menos desde la década de los 80 o 90 para acá. ¿Qué se espera? Se espera que entre los 10 y los 19, los y las adolescentes estén estudiando, se estén preparando, se estén formando en las distintas opciones del sistema educativo de este país para fortalecer su preparación escolar, para habilitarse hacia la vida adulta. Se espera, por lo tanto, que tengan la protección y el cobijo de sus familias para dedicarse esencialmente a la actividad escolar, a la recreación, a la convivencia, al aprendizaje social, ¿no? Y dada que ese periodo el organismo está en proceso de desarrollo y de maduración, no está listo, ni uno ni otra, están listos para ejercer, para entrar al mundo adulto y ejercer procesos de crianza, ¿no? De maternidad y de paternidad, ¿no? Entonces, en determinadas condiciones de pobreza,
o de ciertas carencias, sobre todo la económica, también es posible que algunas y algunos adolescentes tengan que combinar la asistencia a la escuela con la participación en determinadas ocupaciones en el ámbito laboral para ayudar al sostenimiento familiar, ¿no? Y que en esa etapa los encuentros sexuales, las relaciones coitales se pospongan lo más posible. Eso es lo que esperamos, Ajá. ¿no? O sea, de la adolescencia como etapa de vida. Ahora, el asistente, después, ahora, sin embargo, observamos distintas adolescencias, ¿no? La adolescencia rural, la adolescencia indígena, la adolescencia suburbana, la adolescencia marginal, la adolescencia de clase media, de clase baja, de clase alta. Entonces, ahí es donde teóricamente vamos a explicar este asunto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener acá en el sistema CONALEP es población escolarizada, en la que cumple con algunos de los elementos que se están planteando en la adolescencia como etapa de la vida. ¿Sí me explico? Sí. Pero luego aquí las adolescencias. Y entonces el embarazo adolescente, aquí ponle entre paréntesis, segmentar, ¿En embarazo adolescente? sí, en embarazo adolescente, segmentar 10 a 14 y 15 a 19. Se Que lo el de escribo así 10 a sin 14, paréntesis. perdón, ¿qué pasó? Dime. Que se lo escribo así sin paréntesis porque no está funcionando mi tecla, pero ya Está así en bien. negritas ya sé a lo que se Sí, refiere. no, no, está bien, se entiende. Ahora, Ajá. aquí en segmentar 10 a 14, ponle entre paréntesis, o como te arregles, ahí estamos Ajá. hablando del embarazo infantil. Realmente es De 10 a infantil. 14. 10 a 14 es el embarazo infantil. Embarazo guión natalidad o maternidad, sí, embarazo guión natalidad específica infantil. Y acá de 15 a 19 es embarazo y natalidad adolescente, propiamente dicho. Lo que pasa es que se fue de 10 hasta 19 porque es un rango eh, mm, predeterminado por la Organización Mundial de la Salud Ajá. y tiene que cubrir todas las culturas del mundo y todas las razas. Entonces, en determinadas razas de nuestra especie, a los 11, 12, el nivel de desarrollo es otro, ¿no? En Sí. culturas africanas, por ejemplo, ¿no? Y no se diga en donde impacta fuertemente el Islam, y donde impacta, sobre todo el Islam, donde incluso se obliga y se promueve el matrimonio infantil. ¿Me explico? Sí. Y regresemos a la justificación. Ajá. No, espérame, eso no, espérate, lo vamos a poner en el marco teórico. Adolescencia como etapa de la vida y antes de las adolescencias, ah, un elemento más, salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Y luego abajo, derechos, ¿cómo se llama esto? Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
Ya tienes la cartilla, ¿no? Sí. Pues hay un breve resumen. Ok. Lo mismo que es la salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Ajá. Embarazo adolescente, factores de riesgo, factores socioculturales. Abajo, por favor, después de factores socioculturales, ya quedamos que los psicosociales ya habían quedado, hay que quitarlo. Y a ver si así nos queda. Cerrar con, espérame. A ver, déjame ver un poco más el índice. Digo, la parte teórica. Espérame, hasta ahí. Espérame. Y entonces aquí cerramos con interrupción, aborto. Después de factores socioculturales. Sí, exacto. Aborto clandestino e interrupción legal del embarazo en población adolescente. Ya está. Entonces, sobre esta base, más la justificación, tendríamos elementos para plantear hipótesis, preguntas de investigación y demás, pero, a ver, vámonos un poco arriba. Pero nos está faltando aquí, antes de la delimitación del problema, o sea, después de la introducción, nos falta embarazo adolescente, embarazo y natalidad específica en población adolescente. Dos puntos. Te digo que no funciona mi tecla. Ok, sí. Bueno, puntos. Estado del arte. O ponemos a lo mejor estado del arte, dos puntos, embarazo y natalidad específica en población adolescente. Y aquí es donde necesitamos las investigaciones. Okay. Es decir, que la introducción ya la escribirás al final. Sí. Es decir, aquí está ya, a ver, todas las investigaciones que tengas, nada más en el esquema que vimos, agrupa. A ver, el embarazo, las investigaciones que tratan sobre, ¿qué se me ocurre? Embarazo infantil o natalidad específica infantil, 10 a 14. Las investigaciones que tratan de 15 a 19, esas son otras. Okay. Aquellas que interrumpieron, aquellas que continuaron, aquellas que salieron de la escuela,
aquellas que, donde la familia impactó, aquellas donde tuvieron que trabajar, bla, 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 porque está abajo en el marco teórico, ¿me explico? Ok, Aquellas que tuvieron problemas biomédicos. Es decir, en tu relato del estado del arte tiene que estar, digamos, como en el subsuelo del relato, tiene que estar conectado con lo que tenemos en el marco teórico, con lo que va a aparecer en el marco teórico. ¿Me ok, explico? sí, Rocío, me parece que trabajo tengo. sobra por dónde hacer. No, no trates de ir digamos, por capítulo, Ajá, ¿no? Abónale, pues, tienes suficiente información para empezar con una parte del estado del arte ahí y déjale ahí, síguele. ok, Tienes otra cosa ya para el ENAPEA, cuéntalo. En GP Estado de México, cuéntalo. Datos de natalidad, cuéntalos. Y los vamos acomodando y revisando. ok, ¿Me explico? Pero sí, sobre esta base. ok. Ahora, es que si no, te vas a, o sea, te voy a agobiar. Mejor, ¿cómo la ves? Pues está bien, creo que me da más idea de por dónde irle investigando porque pues ya iba investigando, pero como dice, como que no lo voy acomodando, entonces me pierdo en algún momento. Ujú. Entonces así siento como que ya con el boceto, como que ya voy acomodando la información, Mm. entonces ya le voy dando forma y no pierdo información en el camino de ir investigando. Ok. A ver, entonces, eh, eh, guárdalo, eh, haz clic en quitar el compartir pantalla y te comparto otra, exacto. Ahora yo te comparto pantallas. Ok. A ver, dame un segundo. A ver, es que, mira, solamente en Google Académico, Google, escribí embarazo adolescente. ¿Sí? ¿Lo Sí, ves? sí, Ok. Ahora observa. UNAM, CONICIT, Cielo, CONICIT, Redalic, CONICIT. O sea, tenemos aquí, Rocío, a mares tiempos lo que va a faltar sí. para leer y resumir. Argentina, Redalic, aspectos teóricos para el estudio sociodemográfico del embarazo adolescente. Por supuesto que tú ya vas a ir por estos documentos para armar el estado del arte, pero con el esquema para que te sirva para aspectos biomédicos, psicológicos, familiares, laborales, educativos, de deserción, de continuación, de interrupción, de aborto. Es decir, tú ya vas sobre este asunto. Mira, por ejemplo, este otro. ¿Observas? Sí, O sea, ahí mañana, tarde y noche, sí, estar leyendo sobre este asunto. Mira, por ejemplo, aquí, tanto para el estado del arte como para estar fortaleciendo el corpus teórico de aquellos elementos conceptuales que te encuentres en estos textos. Mira, aspectos biomédicos, de riesgos, etcétera, ¿no?
por ejemplo, ahí en los que son biomédicos, pero que ya hablan de la natalidad, ¿se puede poner como aportación o igual solo serían datos biomédicos, pero que aporten a embarazo? A ver, es que puedes usar de dos maneras el texto. Uno, Ajá. para alimentar el estado del arte. O sea, se hizo una investigación en la que se encontró que las madres adolescentes tenían estos problemas, ¿no? Y agrupas todas las investigaciones que se dedicaron a estudiar el problema biomédico en adolescentes en tal país, en tal región, en tales países, etcétera. Y otra cosa en el corpus teórico es hablar de un proceso de embarazo o de parto o de natalidad en términos del impacto biomédico. Por eso te decía que el estado del arte y toda la justificación tiene que estar ya interconectada subterráneamente con lo que estamos desarrollando en el marco teórico. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Mira, aquí en el noreste de México, o sea, lo que te quise simplemente ilustrar es que ya nada más en acceso abierto, Tengo bastante. o sea, de tu tema no hay manera. Y la otra, tienes que dedicar tiempo a la búsqueda de campañas, de Sí. estrategias, de qué se ha hecho en términos de promoción para prevenir y reducir el embarazo adolescente y consecuentemente la natalidad, o para evitar el aborto clandestino. ¿Qué campañas hay? Porque si no, va a estar pareciendo un trabajo biomédico o biomédico y Ok. psicológico, o biomédico, psicológico y social, pero no de comunicación. Ok. Justo eso era Entonces, una de las preguntas que tenía, sí, porque me había dicho que del cuestionario que se había realizado a los estudiantes, sí. de ese eligiera algunas preguntas. Pero esa era mi duda, si tenía que elegir las preguntas así, tal cual vienen en el cuestionario, o tenía que crear una pregunta, pero más como con enfoque de comunicación. Mm, a ver, yo lo que digo es que tu trabajo de tesis de licenciatura tiene la posibilidad de aprovechar una encuesta amplísima, amplísima, que ya se aplicó el año pasado, por lo tanto la información es bastante reciente, ¿no? Sobre el embarazo adolescente. Tan, tan. No vas a tener posibilidades, me parece, porque si no, no vamos a acabar nunca el trabajo, ¿no? Sí, No vas a tener posibilidades de además hacer entrevistas, ir a ver a la gente de CONALEP, porque además no sabemos la contingencia del COVID sí, que nos ponga. Yo lo que digo es que del cuestionario, ahora lo ponemos aquí, yo lo que digo es que en el cuestionario elijas aquellas preguntas que más se acerquen a, al campo de la comunicación o de lo mediático. ajá. Tan tan. Ok. Y esas las aprovechemos para la parte empírica de tu investigación. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Sí, A ver, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? sí. Lo voy a poner como
selección preliminar, ¿no? Ahí en tu carpeta, o en la carpeta que tengo de tu avance de trabajo. Entonces yo digo, vamos a irnos por las preguntas que a ti te interesan. Venga. Tengo la 14. Sí. La 20. Okay, espérame. Ok, 14. Ajá. Aquí. 14. Sí. La 20. Sí. La 21. Un segundo. Ah, sí, muchas gracias. La 21. Sí. Sí. La 22. Sí. Y la 23. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a ir. Entonces vamos a ir en colocando aquí. Ajá. En principio no discuto nada, lo acepto. Ese es Okay. tu ángulo de interés. Hagamos una tesis que, digamos, pues por supuesto, se apoye en tus intereses académicos, ¿no? Ok. Entonces, esto implica aquí, de una vez, campañas de uso de condón en jóvenes. No los vamos a encontrar tan fácilmente en adolescentes porque implicaría menor de edad. Sí. Pero aquí ya tenemos incluso hasta ciertas, podrías comentar, digamos, cuándo fue la primera campaña del uso del condón, etcétera, y del uso del condón con fines de prevención del embarazo o de planificación familiar en jóvenes. Es posible que no es posible que no se encuentre en México, pero búscalo en otros países. Es posible Ok. que en los estudios, en las investigaciones que vimos hace rato, haya ahí, pero también puedes googlear y decir uso de condón en adolescentes, prevención, y a ver qué te avienta, porque Ok. sí, hay que conectarlo con el análisis de la información, de los datos que vas a realizar, ¿no? Luego la 20 nos manda entonces a localizar también campañas de planificación familiar, donde entonces hay que buscar cuáles son de planificación familiar, ¿no? Aquí está, porque es para prevención del embarazo. Adolescente guión juvenil. ¿Sí? ¿Lo observas? Sí. Ahí está. Entonces, pero, lo voy a marcar con verde. Ahí hay un artículo en la revista de la universidad que publiqué donde propongo los 4 métodos para
ITS y para prevención del embarazo, dirigido a jóvenes, que es el parche anticonceptivo, el implante subdérmico, el condón masculino y el dispositivo intrauterino, aunque se pueden usar los dos, preferentemente a través de la T de cobre, porque es la que no te está generando aportación hormonal. Pero resulta que lo vamos a ver en la base de datos, resulta que los jóvenes y las jóvenes están usando esta. Las pastillas de emergencia. Sí. ¿No? Entonces, campañas de planificación acerca de estos métodos. Hay que ligar esto con los derechos sexuales y reproductivos, con la salud sexual y reproductiva, porque te vas a meter al procesar estos datos. Aquí entraríamos a una dimensión de lo que encuentres con investigaciones. Aquí entraríamos a una dimensión más interaccional de pareja. Y también de género. No, pues es que no quiere, ¿no? Y también de baja percepción del riesgo. No se siente igual, decidimos que no, y ojo aquí con la relación de género. Entonces, las investigaciones que vayas encontrando ya tienen que ir apuntando hacia estos aspectos de las preguntas que vas a procesar. Ok. Aquí, otra vez, las investigaciones que localices respecto. Para que las dejes colgadas en el marco, en los antecedentes. Y ya después los podamos jalar a la hora de hacer el análisis. Ok. ¿Sí? Estás viendo cómo tiene que haber una consistencia entre estado del arte, corpus teórico y datos Sí. que vamos a procesar, búsquedas de información que tienes que hacer. Sí. También aquellos aspectos de orden socio-religioso, tanto aquí como en la 23. Ok. Aquellas que continuaron, aquellas que interrumpieron, ¿no? Y qué carga social, religiosa, cultural en general tuvieron. Entonces, esta se convierte, digamos, mi sugerencia es, pon en algún lado, en el muro
de alguna parte ahí de tu lugar de trabajo, un muro diciendo, a ver, esto yo lo tengo que tener claro y no se me tiene que escapar a la hora que yo estoy leyendo las investigaciones. Ok. ¿No? Porque yo sé a dónde voy, yo sé hacia dónde voy a ir con el procesamiento. Entonces esto tiene que estar contenido en el estado del arte y tiene que estar contenido con elementos de orden mediático y tiene que estar contenido en el corpus teórico. Ok. ¿Sí? Ya está, ¿no? Sí, Ahí sí, de está, 23 a entonces. 30. Entonces, o sea, yo digo, a ver, Rocío, todas las investigaciones tienen que cortar, ¿no? Y tienen que delimitar sus alcances. Uno quisiera que después de esto, además, una entrevista a profundidad y después ir a averiguar quiénes sí, quiénes no y cómo. Sí, 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 sí. Sí, Es bonito pensarlo, está bien. No vamos a acabar nunca entonces la tesis, ¿no? sí. Se va a prolongar por tiempo indefinido. Entonces, a ver, la siguiente sesión de trabajo, ¿cuándo? El día que usted me diga, de la otra semana, el día que usted tenga libre. Ok, entonces, el próximo viernes. Viernes 8 de ¿Qué mayo. horario? No, bueno, a Este, ver, espérame. ¿Por qué no la mandamos? Yo digo una semana. A ver, trata de dedicarte lo más que puedas. Una semana. Me sí, mandas el avance el domingo 10 o el sábado 9 ok, y el 10 te mando mensaje y nos ponemos de acuerdo en el día y la hora de esa semana. ok. Pero, o sea, híncale el diente de manera sistemática una semana para que, no importa que tengas distintos, avances en distintos apartados, así está, llevo esto, logré esto, documento que encuentres, documento que ponlo en carpetas de manera organizada. Ok, Estas son investigaciones, estas son lo de la ENAPEA, esto es lo de GPA, estos son datos, estas son las columnas. Ya nada más en eso te vas a llevar, mi sugerencia es, digamos, trabaja, vamos a ver, trabaja dosificadamente, ¿no? O sea, ok, vamos a pensar por un momento en el tema que quieras, en APEA y GPA, ¿no? Bueno, dedícale un tiempo, ya lo localizaste, ¿ok? A ver, cierra tus redes sociales, ponte a leer y sácale de una vez ya lo que le tengas que sacar a ENAPEA y a GPA. Vámonos. ok. Y escríbelo. Se acabó. Pero te puedo poner otro ejemplo. Ya me dediqué un poquito al estado del arte y localicé 20 artículos. Vete al resumen primero para que pueda, al Ok, resumen, al abstract que está en el artículo. Ok, ahora con eso clasifícalo. Creo que me ayuda para esto, para esto. Haz carpetas, detente, detente, lee, sintetiza y redacta. Porque mucha gente comete el siguiente error. Se ponen a investigar jornadas agotadoras, van organizando y ya no les queda gas para empezar a leer, que es lo importante. Y luego seleccionar, procesar y escribir. Entonces, un poco de información, seleccionar, sintetizar y redactar. Otro poco de información, seleccionar, sintetizar y redactar, sin perder la guía, sin perder las preguntas, sin perder el mapa conceptual de tu índice. ok. ¿Está? Sí, Bueno, entonces, y también hay que reaccionar ante lo que encuentres. Encontré más de esto, pues dale.
pero detén el barco de la búsqueda y ponte a escribir. Ok. ¿Ah? Sí. Bueno, Entonces, el 9 de mayo le envío los avances sí, y usted me avisa cuando tenemos la siguiente sesión. de esa misma semana. ¿Ok? ¿Sale?